acta de la sesión 72 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 73 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministro del Deporte en respuesta a un oficio enviado por esta comisión, donde se solicita de conocer las medidas adoptadas luego de conocer los incidentes ocurridos durante el Superclásico que se disputó entre Colo-Colo y Universidad de Chile en dependencia del Estadio Monumental. Se recibió una carta del presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Viña del Mar, don Javier Gómez González, quien solicita se exija el cumplimiento de la expulsión de las asociaciones ilegalmente afiliadas a la FECHITEME en virtud del acuerdo tomado por el directorio con fecha 14 de julio de 2023, junto a la petición de ingreso de las asociaciones que se les discrimina en el ingreso en más de 30 días. Remite información a los diputados de la comisión a fin de que se fiscalice vía oficio si se cumple la medida solicitada, tanto por el directorio destituido como por el IND en virtud de sus facultades fiscalizadoras en el marco de la supervigilancia. Se adjuntan oficios y sentencia de destitución, que se encuentra en espera la confirmación del TRICEL. Se recibió un oficio de la subsecretaria del Deporte en respuesta a un oficio de esta comisión en relación con lo acontecido durante el partido de fútbol profesional entre los clubes Huachipato y Colo-Colo el domingo 11 de febrero de 2024 en el Estadio Nacional, que señala que por tratarse de materias cuya competencia se encuentra radicada en el IND, la subsecretaría deriva los antecedentes para que proceda a responder directamente a la requirente. Se ha recibido un oficio de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, donde informa sobre las graves irregularidades producto del incumplimiento del IND al no hacer entrega de información a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, tal como se encuentra establecido en las glosas 18 y 19 de la partida 26, capítulo 02, programa 01 de la Ley de Presupuesto del año 2023, por recursos entregados a la Corporación de Alto Rendimiento ADO Chile y el Comité Olímpico de Chile. Adjunta copia de los documentos relacionados al tenor del oficio enviado. Se ha recibido un oficio de don Michael Clark Varela, presidente de Azul Azul, en respuesta a un oficio enviado por esta comisión respecto de incidentes ocurridos durante el Superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile en dependencia del Estadio Monumental. Se ha recibido un oficio del subsecretario de Justicia en respuesta al oficio enviado por esta comisión, donde se solicitan antecedentes relativos a la elección de los integrantes de la actual directiva de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile, señalando que sí se dio cabal cumplimiento a sus estatutos, en particular en cuanto a la cantidad de clubes adscritos a la referida federación y las causales que habrían motivado la expulsión de clubes pertenecientes a la federación, informando que dicho requerimiento fue derivado al director del IND. Se ha recibido un oficio del director del IND en respuesta a oficios de la comisión solicitando antecedentes relativos a la elección de integrantes de la directiva de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile, señalando que se dio cabal cumplimiento a los estatutos, en particular en cuanto a la cantidad de clubes adscritos a la referida federación y las causales que habrían motivado la expulsión de los clubes pertenecientes a la federación. Se ha recibido un oficio del ministro del Deporte enviado en respuesta a un oficio enviado por esta comisión a su excelencia el presidente de la República, consultando sobre el campeonato interescolar de atletismo Mario Correa Letelier, que tenía como fecha de celebración los días 10, 11 y 12 de mayo del año en curso en el Coliseo Central del Estadio Nacional, y no podría realizarse ya que dicho recinto no contaría con ningún tipo de implemento deportivo para el desarrollo del torneo. Se ha recibido un oficio del ministro del Deporte en respuesta a otro oficio de la comisión, formulando consultas en relación a los hechos ocurridos el 11 de febrero, previo al desarrollo de la Supercopa Chile entre los clubes Colo-Colo y Huachipato en el Estadio Nacional. Y finalmente un oficio de la Contraloría General de la República por el cual informa que se ha remitido a la Subsecretaría del Deporte un oficio para que informe de manera documentada los antecedentes sobre las graves irregularidades en la entrega de recursos realizada por el IND al Comité Olímpico de Chile a través del proyecto denominado Recintos Deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, Jimena. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, estimados colegas, quiero que saludemos a Jimena, quien hoy día se encuentra de cumpleaños. Vamos entonces a dar la palabra sobre puntos varios. Sobre la cuenta. ¿Nadie? Ok, entonces, puntos varios, diputado Giordano. Muchas gracias, presidenta. El 15 de marzo recién pasado, en el Coliseo Municipal de Valdivia, nuestra deportista nacional, la boxeadora
Daniela, más conocida como la Leona Asenjo, se enfrentó a la boxeadora mexicana Victoria Torres en una pelea muy compleja, donde finalmente Daniela salió victoriosa, respondiendo de buena manera y mostrando sus habilidades frente a la mexicana. Los 3 jueces se inclinaron por que Daniela había sido la victoriosa. Lo anterior le permitió no solo retener el título mundial silver femenino del Consejo Mundial de Boxeo de la WBC, sino que además es un tremendo hito para nuestro país, siendo actualmente campeona del mundo en su categoría. Es importante señalar que además ha sido campeona nacional en la categoría Supermosca, campeona latinoamericana AMB, campeona latinoamericana Supermosca OMB, además del campeonato mundial de Supermosca OIB. Entonces, Presidenta, yo quisiera recabar el acuerdo de la comisión para que primero como institución propia, nosotros Comisión de Deporte, reconozcamos estos logros que ya lo hemos hecho en otras ocasiones con otros deportistas nacionales y por lo tanto buscar una felicitación desde este espacio a Daniela Leona Asenjo, felicitándola por retener el título mundial silver femenino del Consejo Mundial de Boxeo y agradeciéndole la representación de nuestro país en ese torneo. Pero asimismo me parece que es importante que podamos oficiar y solicitar al Ministerio del Deporte y por intermedio del Ministerio del Deporte también al Presidente de la República que se le pueda dar el reconocimiento que merece en su calidad de campeona mundial, que pueda ser recibida ojalá a la brevedad posible por las autoridades de Estado y que se pueda dar un reconocimiento a la altura de lo que merece, como ya también se ha hecho con otros deportistas y por lo tanto en este deporte también particular, en el caso del boxeo, nos parece que amerita los mismos honores. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Giordano. Entonces tomamos acuerdo para enviar oficios con las solicitudes del diputado Giordano de felicitaciones a la deportista Daniela Asenjo. Y por supuesto lo que pide para la autoridad es que recibirla y también reconocer el trabajo que ha realizado durante este tiempo. Acordado. Diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, el fútbol talquino está de luto en la región del Maule por 2 hechos que lamentamos y que queremos también contarle a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. El día 17 de marzo falleció un gran jugador de fútbol, pero además un gran talquino y un gran ranguerino. Jaime Matamala Guerrero, a sus 61 años, fallece luego de dar una lucha importante contra una enfermedad que lo fue limitando poco a poco. Jaime Matamala inició su carrera deportiva en un club de fútbol amateur que se llama Talca National, club que también tengo el honor de representar. Posteriormente vistió los colores de Rangers y donde se destacó siempre por el compromiso, por el cariño, por cómo él defendía y amaba a su institución. Tuvo la oportunidad de jugar en Unión Española, en Deportes Temuco, en Santiago Wanderers. Pero más allá de su carrera deportiva, que obviamente dejó una huella, Jaime Matamala también fue un talquino muy reconocido por su humildad, por el cariño que expresaba a todas aquellas personas que los veían permanentemente en los recintos deportivos, en las canchas, en el Estadio Fiscal o caminando por la ciudad. Solamente, Presidenta, enviar un afectuoso saludo a su familia, que se sientan orgullosos de quién fue su padre, su esposo, su abuelo, Jaime Matamala, y por cierto que es un tremendo orgullo para la ciudad de Talca. Que descanse en paz, Jaime Matamala Guerrero. Presidenta, y en segundo orden también el fin de semana tuvimos otro hecho muy lamentable. Un futbolista amateur, Sandro Guajardo Guaman, de 47 años, falleció en un recinto deportivo producto de un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Él estaba participando en una cancha de fútbol, en la cancha de la Daniel Rebolledo, en una actividad que tenía por objeto recaudar fondos para ir en ayuda de otro deportista amateur. Él se desploma producto de este paro cardíaco y lamentablemente pierde la vida, como ya hemos visto otros casos en recintos deportivos. Sin perjuicio de los esfuerzos que se están haciendo, nosotros sabemos que en la región del Maule hay un proyecto que la Corporación de Savida ha logrado implementar desfibriladores en varios lugares y en varios clubes deportivos. Creemos que esto aún necesita un impulso mayor. Necesitamos que las personas que están en los recintos deportivos sepan cómo actuar.
frente a una situación de emergencia y, por qué no, poder dotar a las instituciones deportivas de los equipos necesarios que les permitan salvarle la vida a una persona que pueda verse afectada por esta situación. Por tanto, Presidenta, el fallecimiento de Sandro Guajardo no puede ser en vano. Y nosotros como comisión aprobamos un proyecto de ley que justamente está en el boletín 15.426-29 y nosotros lo denominamos Ley Juega Seguro y que tiene por objeto que se generen capacitaciones y gestiones para que los clubes deportivos tengan capacidad instalada para poder abordar este tipo de emergencias. Nosotros ese proyecto ya lo traspasamos al Senado y por tanto quiero pedir el acuerdo de la Comisión para poder oficiar a la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado para que le pidamos que retomen esta iniciativa, que le den sentido de urgencia y que prontamente se pueda transformar en ley. Del mismo modo, oficiar también al Ministerio del Deporte para el mismo efecto, para que le pueda dar urgencia a la tramitación de esta ley, para que el nombre de Sandro y el nombre de muchos otros que han perdido la vida en recintos deportivos no queden en el olvido y podamos tener una ley que permita capacitar y atender este tipo de emergencia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Guzmán. Entonces tomamos acuerdos para enviar los saludos correspondientes y las condolencias para la familia del señor Jaime Matamala y también el oficio al Senado y al Ministerio del Deporte para solicitar que se coloque en discusión y ojalá en votación el proyecto que se refiere a los desfibriladores que está arrojado en la Comisión de Cultura y Artes. ¿Acordado entonces? Diputado Tapia y después diputado Kaiser. Bueno, yo igual me adhiero a las palabras del diputado Guzmán. Creo que han sido dos pérdidas lamentables. La de Jaime Matamala, futbolista que todos lo reconocemos, así que una pérdida para el deporte nacional. Y bueno, la de Sandro Guajardo también, que representa el fútbol amateur, que representa el fútbol donde muchas veces no hay comodidades, muchas necesidades también en el deporte amateur y el hecho de que haya fallecido un jugador más, no es el primero. Esperemos que podamos hacer algo para que esto no siga sucediendo. Yo voy a ir a la otra contraparte de lo que decía Guzmán. Quiero saludar y felicitar, Presidenta, a través suyo, a quienes han organizado una vez más un campeonato de Semana Santa que se realiza en la ciudad de Vallenar. Es un campeonato que lleva más de 50 años y que lo organizan solamente los clubes. En esta oportunidad se sigue realizando, bueno, en el complejo deportivo Daniel Fernández Rojas, organizado por el Club O'Higgins, que a la vez fue el campeón, más Unión Carrera, Lusitania y los alemanes de Población del Mar Carrera, todo. Y quiero destacar porque me tocó participar este fin de semana viendo los partidos. Primero el Fair Play, que son puros jóvenes que la verdad les ha costado mucho también poder seguir manteniendo este campeonato, pero hubo una disciplina espectacular. Lo otro es que entre estos 4 clubes son liderados por mujeres, fútbol masculino liderado por mujeres. Yo creo que ese es un tremendo respaldo. Y también que yo primera vez veo que los organizadores distinguen a los árbitros, que muchas veces se llevan el trabajo sucio, así que yo por eso que lo quiero destacar, pero también es porque es un complejo deportivo, si bien es cierto, de cancha de pasto sintético, que tuve el honor siendo alcalde de haberlo construido gracias a recursos del IND, pero estos son los complejos que necesitamos terminar. Hay muchas falencias todavía, no solamente en la comuna de Vallenar, sino que en la región de Atacama. Principalmente yo quería poner esos 3 o 4 elementos sobre la mesa y sobre todo las felicitaciones, que se sigan organizando este tipo de campeonatos, pero sin lugar a dudas necesitamos más apoyo del Ministerio de Deporte para que estos campeonatos se lleven de la mejor manera posible. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias, diputado Tapia. ¿Quiere enviar algún oficio de felicitaciones al Club O'Higgins? Sí, la felicitación al club organizador y a la vez a través de esa misma nota a todos los clubes que han participado y especialmente por el comportamiento de cada una de las instituciones. Ok, entonces enviamos oficio acordado. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Usted como deportista de alto rendimiento, que nos dio muchos orgullos a Chile, sabrá que se ha producido una serie de controversias a nivel internacional. En este caso voy a ejemplificarlo en la nadadora Lia Thomas, que fue excluida de las competencias internacionales de natación por el hecho de no ser de sexo femenino.
En ese sentido, nosotros tenemos un proyecto de ley en Chile, presentado por el diputado Cristóbal Urruticoechea, que quiere hacerse cargo de esta situación también en nuestro país, puesto que cuanto menos en otras naciones que han enfrentado situaciones de este tipo, vemos cómo se está volviendo cuanto menos la categoría biológica, reconociendo que existen diferencias físicas demasiado importantes como para ser obviadas entre las categorías masculina y femenina. Me parece que sería bueno proteger el deporte, las categorías femeninas de deporte, tramitando dicha legislación para que no se produzca lo que se ha producido en otras naciones, en que ciertas personas a veces también simplemente de manera poco ética deciden identificarse con otro sexo para para sacar medallas o sacar premios que no les corresponderían. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Kaiser. Vamos a tener en consideración el proyecto estamos en discusión de un proyecto que es bastante urgente para el Ejecutivo y también para nosotros lo ha sido como comisión, pero lo vamos a tener presente. Muchas gracias. ¿Alguien más sobre puntos varios? ¿No? Ok. Vamos entonces a pasar a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: continuar la votación particular del proyecto de ley que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, con urgencia calificada de suma. Para estos efectos se contará con la participación de los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señora Pamela Venegas, jefa de Estadio Seguro, y los asesores del gabinete de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señor Ricardo Viteri y señora Patricia Araya. En el punto 2, continuar con la discusión general del proyecto de ley, iniciado un mensaje que adopta medidas para resguardar la integridad competitiva en el ámbito de la práctica deportiva, con urgencia calificada de simple. Para estos efectos se encuentran invitadas las siguientes personas: don Francisco Javier Bedecarra Scholz, profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma, quien participa de manera remota, y la señora Sandra Kemp López, abogada, consultora en asuntos públicos. Y lo que les quiero pedir a los colegas es poder revertir la tabla para poder escuchar en primer lugar a las personas que vienen a exponer sobre el punto 2 de la tabla, que es el proyecto sobre la integridad competitiva en el ámbito de la práctica deportiva. Le daríamos 15 minutos para que expongan y luego pasamos al proyecto que estamos en discusión para poder después seguir legislando tranquilamente. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a invitar a pasar a esta mesa a la señora Sandra Kemp y a don Francisco Javier Bedecarra, que está conectado. Sí. Le vamos a dar la palabra primero entonces a don Francisco y después a doña Sandra, y les vamos a pedir a ambos que se presenten y nos indiquen a quién representan en esta oportunidad. Don Francisco Javier, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Agradezco en primer lugar que se haya dado la facilidad para poder exponer de manera telemática en el presente proyecto de ley, dado que tuve una dificultad para poder viajar y trasladarme al Congreso en esta oportunidad. Mi nombre es Francisco de Carrach, yo soy profesor investigador de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, y soy invitado en calidad de profesor para exponer mi parecer acerca del proyecto de ley que nos convoca en el presente punto de la tabla. Saludo por su intermedio, señora presidenta, a todas y todos los señoras y señores diputadas y diputados que están presentes, y también al personal de apoyo de la presente sesión.
Mi exposición, tal como ya está mostrándose en pantalla, consta en una breve, recálculo breve, minuta de 4 carillas en la cual expongo los puntos principales y que ustedes deberían tener a disposición en la sala. Y además, de manera resumida, voy a presentarla a través de una presentación PPT. Si se me da la facultad para poder compartir pantalla, por favor, presentaría la PPT para hacer la presentación más dinámica y evitar la lectura. Estamos acá coordinando para darle el pase. Ahí está. No se ve en la pantalla. Debería poder verse, ¿cierto? También tiene presentación. Ya, entonces vamos a suspender unos minutos mientras solucionan el problema y volvemos en unos minutos. Don Francisco, tiene la palabra. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a realizar una breve exposición acerca de los proyectos de ley que nos convocan. Concretamente, este es un proyecto de ley que es una iniciativa que comprende, si no me equivoco, 2 proyectos de ley que están refundidos. El boletín 14.818-29, que establece un catálogo de normas para proteger la integridad de competencia deportiva en Chile mediante la sanción de prácticas antideportivas y la regulación de transparencia, información financiera y operativa. Y un segundo proyecto de ley, que es el boletín 14.774-07, que está refundido con el anterior, que crea un delito de corrupción en actividades deportivas en Chile aplicable a personas naturales que incurran en estas conductas, incorpora dicha figura como delito base de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Para clarificar brevemente, ambos proyectos reflejan un esfuerzo que va dos esfuerzos que van en la misma dirección. Concretamente, abordar la corrupción en el deporte, aunque lo realizan de enfoques ligeramente distintos. El primer proyecto, que es el que fue iniciado en mensaje, ofrece una respuesta más integral, pues aborda diversos aspectos de la integridad deportiva. El segundo proyecto, iniciado en moción, se centra concretamente en el delito de corrupción deportiva y establece una sanción corporativa, una sanción a las personas jurídicas que albergan este tipo de conducta. Mi comentario, dado mi perfil de especialización, que soy penalista y soy especialista en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas sin fines de lucro, es decir, corporaciones, fundaciones, asociaciones y organizaciones deportivas de la ley correspondiente, se centrará en el delito de corrupción deportiva propuesto en el boletín 14.774-07, es decir, el enviado en moción parlamentaria. Lo cierto es que los dos proyectos de ley coinciden y son correctos en cuanto a la fundamentación que realizan, el argumento en concreto, que los tipos penales que están en la legislación actual para sancionar penalmente la conducta de arreglo o amaño de competencias, no existe una aptitud o una idoneidad del ordenamiento jurídico vigente para sancionar este tipo de conductas. Lo cierto es que los distintos delitos de corrupción que se han contemplado en Chile, concretamente a través de la ley que se publicó el año 2019, que sancionó la corrupción pública en cualquiera de sus especies, y también la corrupción entre privados, sancionan principalmente la corrupción de corte económico en negocios y en actos de naturaleza contractual. Lo cierto es que existe en Chile cierta normativa que sanciona delitos de corrupción. En este contexto podemos citar los artículos 287 bis y los 287 ter, pero estos delitos son inadecuados, que son los delitos que sancionan la corrupción entre particulares. ¿Por qué? Porque los delitos que tenemos actualmente en la legislación sancionan, por ejemplo, el acuerdo entre dos personas en virtud del cual se entrega un beneficio económico o de otra naturaleza para favorecer o haber favorecido a un contratante en la contratación de un oferente por sobre otro. Esto dice relación con un contexto que es totalmente distinto a una competencia deportiva,
donde si bien puede existir contratos y ofertas, la naturaleza del fenómeno de la corrupción nace en el marco de una competencia deportiva donde no existen oferentes ni aceptantes. Existe una competencia que finalmente repercute en que existan ganadores o perdedores, y eso es lo que existe, una desequivalencia donde se determina de antemano quién es el ganador y quién es el perdedor. Por lo tanto, el artículo 287 bis y 287 ter del Código Penal son inadecuados desde esta primera perspectiva. Desde una segunda perspectiva, además, se circunscriben estos delitos solamente a empresas, se circunscribe solamente a sociedades anónimas, y por lo mismo abarca la sanción, en caso que pudiese sancionarse algún tipo de persona jurídica, en este caso, en este contexto, a las sociedades anónimas deportivas profesionales de la ley 20.019, pero deja fuera a las entidades sin fines de lucro, entre ellas las de la ley 19.712, es decir, estas organizaciones deportivas sin fines de lucro. Eventualmente el tipo penal de estafa podría intervenir aquí en caso que exista un arreglo o un amaño de competencias, pero no, en realidad solamente sanciona en caso de que exista un perjuicio económico por parte de la víctima, un miembro de un club, fanático, una persona que es partidaria de los equipos. De todas maneras se debe defraudar su expectativa, y la defraudación en este caso es de corte emocional, es de corte de otra naturaleza, pero no es de un corte pecuniario necesariamente. Entonces, esta aplicabilidad de estos delitos de estafa no existe. Lo cierto es que en ordenamientos jurídicos comparados existen distintos ejemplos en los cuales se incorporan delitos de arreglo o amaño de partidos. Concretamente, España, por ejemplo, el artículo 286 bis y 286 ter y 286 quater, contemplan este tipo de delitos y establece como una figura especialmente agravada en el 284 quater el arreglo de partidos o de competencias deportivas. Y de hecho es una de las fuentes de las cuales bebe el segundo proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria. El Reino Unido también tiene la Gambling Act del año 2005, y en Estados Unidos la Sports Bribery Act de 1964 ya contemplaba este delito y lo incorporó en el Código Penal estadounidense, el US Code. En Latinoamérica este tipo de figuras no está comúnmente sancionada. Existen iniciativas y existen propuestas para sancionarla, pero de la revisión general que hice de la normativa comparada, no está contemplado como un delito en los ordenamientos comparados. Ahora, en cuanto al delito de corrupción en el deporte, el proyecto de ley iniciado en moción propone un nuevo artículo 287 quater, que sanciona la oferta o la aceptación de beneficios económicos o de otra índole para influir indebidamente en los resultados de competencias deportivas de especial relevancia económica o también de relevancia deportiva. Y en este sentido, la moción parlamentaria propone unas penas que son muy similares al delito de corrupción entre privados que relaté anteriormente. Este delito que es entre oferentes de una empresa, bueno, incorpora sanciones que son muy similares en ese sentido, porque establece también una pena similar de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta para cargos de oficios públicos temporales en grado mínimo, y una multa que es ligeramente inferior a la multa que está en la ley actual, pero eso es producto probablemente del cambio en el marco punitivo, producto de la ley de delito económico, que sobre las multas del delito que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero esta moción parlamentaria entró antes, entonces entró con las multas que existían anteriormente. En este sentido, puede entenderse que este proyecto de ley, este segundo proyecto de ley, es idóneo. Solamente es necesario aclarar algo. Las personas jurídicas que se sancionarían a través de este proyecto de ley, donde se incorpora sanción a estos clubes deportivos que generan arreglos o amaños de partidos, sancionan arreglos que son ocasionales o conductas delictivas que son esporádicas. ¿Por qué? No estamos hablando aquí del caso en el cual una organización deportiva, un club amateur o un club de otra naturaleza es capturado por una organización criminal y entra en prácticas constantes de naturaleza delictiva, como por ejemplo narcotráfico. En este caso, el club o la organización deportiva se vuelve una tapadera o se vuelve una cubierta para la realización de actividades delictivas, y en este caso no se le aplica una sanción según los tipos penales propuestos, que lo que buscan es sancionar una organización legítima,
En el caso que estoy relatando ahora, es decir, organizaciones deportivas completamente capturadas por el narcotráfico o por las organizaciones delictivas, o que tienen una industria de amaño de partidos o de arreglo de partidos, en este caso se han transformado derechamente en organizaciones delictivas o criminales, y en dicho caso se le aplica una sanción distinta. Y esa sanción está contemplada en nuestro Código Penal, que es el artículo 292, que sanciona la asociación delictiva, y el artículo 293, que sanciona la asociación criminal. Ahí los integrantes de estos clubes deportivos que recaen constantemente en este tipo de actividades delictivas son sancionados a título individual, y al club se le aplica una pena de naturaleza de disolución o cancelación de personalidad jurídica derechamente, que es como la pena de muerte que existe para este tipo de organizaciones que se transformaron finalmente en organizaciones criminales. Ahora bien, para no extender en demasía la exposición, y quedo a disposición de las preguntas de todas maneras por parte de la Comisión con posterioridad, no quiero concluir sin antes sugerir ciertas mejoras o ciertas, si se me permite el atrevimiento, ciertos cambios en relación con la estructura del proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria. El artículo primero de la propuesta tiene unos ciertos bemoles redaccionales que hacen que sea redundante e introduzca una sanción por derecho propio, por vía propia. Es decir, se sale del marco de la ley 20.323, que sanciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y establece una sanción propia que es redundante con lo que dice luego en el artículo segundo. Es decir, existe una repetición de sanciones que en este sentido puede mejorarse, y eliminando una frase, concretamente se puede solucionar esto. Y en relación con el artículo segundo, que es el que propone las sanciones que estamos hablando, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en este caso de las organizaciones deportivas que no tienen carácter de organización lucrativa, tiene que ajustarse la numeración de esa propuesta a la nueva numeración de la ley, producto de la ley de delitos económicos, porque como le estaba planteando, este es un proyecto antiguo que se refundió con y que sigue la nomenclatura y la numeración antigua. Tiene que realizarse ciertas adaptaciones para adecuarla al nuevo panorama normativo. Eso sería, señora Presidente. Muchísimas gracias por la oportunidad de exponer. Muchas gracias, don Francisco. Le vamos a dar de inmediato la palabra a la señora Sandra Kemp, a quien le vamos a pedir que se presente para registro de esta comisión, y también a quien representa en esta oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados. Como medida de transparencia, antes de comenzar mi presentación, me gustaría hacer un disclosure. Como abogada y consultora, he estado relacionada laboralmente con la industria del deporte, en particular con el fútbol. En mi rol de secretaria ejecutiva, abogada de la NFP, cargo en el que ejercí hasta mayo del año pasado. Así que les pido disculpas a priori si me refiero más al fútbol en particular que a los otros deportes. Además hay muchísimos más ejemplos, etcétera. También hago presente que en la actualidad, entre otras asesorías, tengo a clientes relacionados con las plataformas de juego online de cara a la regulación de la industria en Chile. Por otro lado, también he sido fiscal corporativa y encargada de prevención del delito en una emisora de tarjeta de crédito, y actualmente también me desempeño como oficial de cumplimiento externo de una empresa de telecomunicaciones. Si bien he hecho todos los esfuerzos para garantizar que esta presentación sea imparcial y basada en evidencia, es importante que sepan sobre mi experiencia previa. Sin prejuicio de lo anterior, estoy abierta a proporcionar información objetiva y transparente durante esta presentación, con la única motivación de aportar al debate legislativo respecto al proyecto respecto del cual se me invitó a opinar. Eso es. Entonces, ahí vamos con la primera lámina. ¿La tienen ustedes? ¿Sí? Ya. Sí, vamos con la segunda, por favor. Nosotros valoramos mucho esta iniciativa, nos parece que es un importante paso, un importante gesto hacia los temas de corrupción que en el deporte lamentablemente tampoco están ajenos. La integridad deportiva mantiene la confianza en las competencias y en los deportistas.
el deporte en equipo implica competencia bajo las mismas normas comunes, con la incertidumbre de los resultados como objetivo principal, a diferencia de otro tipo de entretenimiento o espectáculos culturales, qué sé yo, no sé, arte, que no tienen la incertidumbre como resultado. Este es un principal atractivo y se repite bastante. El balance competitivo garantiza la igualdad de oportunidades entre los distintos clubes o equipos. La integridad, que incluye la honestidad y la ética, es fundamental en todas las áreas de nuestro desarrollo y de nuestra vida. El deporte y la pasión por el deporte. El deporte es un fenómeno global que involucra a millones de personas en todo el mundo, principalmente el fútbol, como repetía anteriormente. ¿Por qué es importante proteger la integridad en el deporte? Primero, por cultura y tradición. El fútbol está, por ejemplo, el fútbol está profundamente arraigado en la cultura de muchos países y comunidades. Desde edades tempranas, los niños se ven expuestos al fútbol a través de la familia, son temas generacionales, también se ven expuestos en los medios de comunicación, noticias, lo que va creando un vínculo emocional entre los niños y el deporte. También por un sentido de identidad y pertenencia. Apoyar a un equipo puede ser una parte súper importante en la identidad de las personas. La lealtad a un equipo, y los que son apasionados por los deportes lo podrán entender, hacen que uno se involucre con esto en su identidad como persona. Se transmite de generación en generación, como decíamos, y se convierte en una parte integral de la persona y de la comunidad. En cuanto a las emociones y rivalidades que sienten los fanáticos de los deportes, son deportes emocionantes y a menudo impredecibles. Lo que hace posiblemente emocionante un deporte es, como hablábamos recientemente, el resultado inesperado. Los partidos pueden ser intensos y emocionantes, y las rivalidades entre equipos pueden agregar una capa adicional de pasión y emoción. En cuanto a las celebraciones y a la unidad que estas celebraciones nos dan como sociedad, los deportes pueden unir a las personas, ya sea en torno al equipo nacional, en nuestro caso cuando hay celebraciones con la Roja, o en comunidades locales en los torneos de liga. Los triunfos de un equipo pueden convertirse en momentos de celebración compartida que unen a personas de diferentes orígenes y culturas. De más está decir los deportistas como referentes para las futuras generaciones, es muy importante. Las habilidades de estos pueden inspirar a los más pequeños, generan devoción entre sus seguidores y se convierten en verdaderos ídolos para los seguidores, lo que aumenta también la pasión por el deporte. Y el sentido de comunidad y pertenencia, ya sea en los estadios llenos de aficionados, en bares, en plazas, en las casas, el fútbol crea un sentido de comunidad entre los aficionados, y compartir la experiencia de apoyar un equipo con otros aficionados también puede fortalecer lazos sociales. Avancemos. Ahí está. No, es una que se llama... que no se ve en la tuya. No se ve nada en la de usted. No, acá sí se ve. Sí, es un PDF. Va. Bueno, la lámina está llena de cosas, pero yo le voy contando. En primer lugar, la corrupción en el deporte. El amaño de partidos y otros delitos en el deporte permiten a los delincuentes obtener beneficios y blanquear dinero ilegal con poco riesgo de ser detectados. Por un tema de prueba, es complejo pesquisar a estas bandas. Además, el deporte y su comunidad enfrentan riesgos por corrupción y por ganancias ilícitas. ¿Cuáles son los efectos de la manipulación de resultados? En primer lugar, deterioran la integridad de las competiciones, de los torneos deportivos. En segundo lugar, va en contra del espíritu deportivo y el respeto por los demás. También daña la reputación de organizaciones, de los patrocinadores, de los clubes, hasta del país en algunos casos.
puede tener también graves consecuencias en la carrera y en la reputación de los deportistas. Y también permite, como lo decíamos anteriormente, a organizaciones delictivas obtener beneficios y blanquear dinero de manera ilegal. La siguiente aquí también está borrada. Hay una definición del convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de las competiciones deportivas que señala que es un arreglo, acto u omisión intencional destinado a alterar de modo inapropiado el resultado o el curso de una competición deportiva con el objeto de eliminar todo o parte de la naturaleza impredecible. Vuelve a salir a la luz esta característica, la naturaleza impredecible de dicha competición deportiva en vistas a obtener un beneficio indebido para uno mismo o para otro. La definición abarca el intento de alterar el curso de un evento, llamado el amaño de detalles, así como el resultado final, estando incluido el amaño de partidos tanto por motivos deportivos como económicos. Más adelante tenemos, tampoco me aparece, bueno, ejemplos de corrupción en el deporte. Tenemos ahí el famoso hombre del maletín. Hay varios tipos de corrupción, no solamente amaño de partidos ni apuestas ilegales. Tenemos la manipulación de competencias, lavado de dinero, manipulación en los procesos de contratación pública, infiltración en organizaciones deportivas, trata de personas, soborno, alteración intencional de calendarios de fechas de partido, podría darse, interferencias con el terreno de juego, con el juego o con el equipamiento del mismo juego, ocultamiento de los beneficiarios finales en las mallas societarias, falseo de información, filtración de información sensible, etcétera. Es un sinnúmero de actividades corruptas que se pueden dar también en el deporte, además de la manipulación de los resultados de las competencias. En cuanto a las señales de... Ahí es una más adelante. En cuanto a las señales de alerta temprana, ahí salió, que se puede observar de cara a por ejemplo, a un club perteneciente a una liga, se pueden detectar actualmente señales de corrupción en el deporte, tales como cambios inusuales en el mercado de las apuestas deportivas. Cuando hay una explosión de apuestas por un determinado partido, una determinada jugada con montos inusuales, aquí las herramientas tecnológicas que tienen las plataformas de apuesta a nivel internacional permiten pesquisar estos movimientos anormales y sospechosos y bloquear esas apuestas. Entonces es una herramienta a tomar en consideración. También los comportamientos sospechosos de los participantes, no necesariamente los deportistas, puede ser cualquier persona miembro de una organización deportiva, pueden tener cambios injustificados, por ejemplo, en su nivel de vida, que aparezca con un tremendo auto, muchas vacaciones, una casa nueva, cambia el auto de nuevo, qué sé yo. Eso es un comportamiento que podría llegar a ser sospechoso si uno tiene en consideración el monto que uno sabe que le paga a este colaborador versus el nivel o estándar de vida que está teniendo. También transacciones financieras opacas, falta de transparencia en la gestión deportiva, falta de rendición de cuentas y supervisión, etcétera. Estas señales podrían indicar prácticas corruptas o manipulación de competencias o torneos. En cuanto a lo que viene, que es una lámina de consideraciones, ¿se ve? No se ve nada. Ya. ¿Qué es importante y que hay que tomar en cuenta para que esta ley tenga una musculatura y sea eficiente? Se requiere cooperación internacional, un mayor intercambio de información entre gobiernos, fuerzas de orden, organismos deportivos e industrias del juego, además los entes administrativos que los rijan, revisar el seguimiento de patrones de apuestas sospechosas en deportes de alto riesgo como fútbol, tenis, boxeo, hasta ping-pong creo que nos comentaban que... Ah, tenis de mesa, perdón, tenis de mesa, preciso. Gracias, Presidenta. Para estos objetos, la legalización de los mercados de apuestas permite tener trazabilidad y trazabilidad de todas las transacciones que se realizan, de todas las personas que están apostando en línea, con un registro debería haber un match entre los registros de jugadores y
los que están inscritos en las páginas de plataformas online, de manera tal que no se permita que ellos puedan apostar. Eso debería ser una prohibición absoluta, uno de los nunca. Bloquear y cerrar los mercados irregulares. En definitiva, considerar las herramientas tecnológicas que están a disposición de este mercado y la colaboración con las fuerzas del orden. Nuevamente cobra relevancia la colaboración público-privada. Además, hay que tener en cuenta que estas bandas van adecuándose a los cambios tecnológicos, al día a día, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, considerar el dinamismo que tiene esta industria corrupta y enseñarle a nuestros deportistas o a quienes integran la asociación que, por ejemplo, últimamente están tomando contacto a través de redes sociales, pagan en criptomonedas, aseguran un blanqueo absoluto, pero en el fondo alertar a nuestro, el entorno deportivo que estas cosas pueden suceder y cómo se van solucionando estos temas o cómo se van previniendo a través de medidas preventivas como el correcto compliance. Como decía el profesor anteriormente, la ley 20.393 aplica perfectamente a las sociedades deportivas profesionales, sociedades anónimas deportivas. A través del compliance se pueden activar herramientas que promuevan y fortalezcan la conducta ética y la integridad en toda la organización deportiva. Ir creando conciencia día a día es sumamente relevante e importante. Generar y difundir conocimiento especializado sobre el riesgo de la corrupción en el deporte y sus consecuencias prácticas. Incentivar la implementación por los clubes y federaciones de códigos de conducta ética, es básico. Formar y promover la responsabilidad social corporativa en el deporte, son ejemplos los que estoy dando. Luchar contra los amaños y control de las apuestas deportivas ilegales. Alinearse con los sponsors con el objeto de tener una influencia significativa y responsable en la gestión de las organizaciones que apoyan para proteger la inversión de los mismos sponsors. Realizar, por supuesto, como cualquier programa de cumplimiento, la realización de matrices de riesgo es relevante como mecanismo central de un sistema efectivo de prevención de la corrupción. Utilizar sistemas informáticos de detección de malas prácticas, realizar auditorías independientes, utilizar herramientas tecnológicas, software que ayuden a la investigación con el objeto de prevenir fraude y corrupción. Hay empresas que se dedican a esto de manera muy especializada, que detectan los funcionarios, los PEP, detectan las operaciones sospechosas, las operaciones en efectivo, ven cómo están compuestas las estructuras societarias, etcétera. De todas esas herramientas se pueden valer los clubes, por ejemplo, tomando en consideración, por supuesto, la capacidad económica de cada uno, pero yo creo que siempre se puede partir de a poco, es posible. ¿Cómo comenzar? Ahí dice cómo comenzar, se supone, pero es tan invisible. Hay elementos fáciles de cómo comenzar que no deberían irrogar dinero a los clubes, por ejemplo, a las instituciones, con declaraciones juradas de los mismos deportistas o de todos los funcionarios del ente deportivo de que se trate, una declaración jurada de no participación en apuestas. Eso debe estar 100% prohibido, ni ellos ni sus familiares directos. Ahí habría que determinar hasta qué grado. Incorporar cláusulas en los contratos laborales en contra de las apuestas, los amaños, en contra de la corrupción en general. Educar y capacitar sobre la corrupción en el deporte, básico. Que haya una participación activa de las plataformas de apuestas en la protección de la integridad deportiva, sumarlos a esta iniciativa. Estudio del conocimiento sobre la integridad y apuestas deportivas. Son números que desconocemos, son cifras que desconocemos, son datos que no tenemos en la mano actualmente. Que todos los integrantes de una asociación deportiva declaren periódicamente cuáles son sus conflictos de interés. Implementar áreas de cumplimiento normativo es fundamental. Implementar canales de denuncia. Tal vez no todos tienen los recursos
para implementar estos canales de denuncia anónimos que son más sofisticados, que se gestionan a través de unas plataformas, pero sí todos pueden hacer un correo de denuncia. Yo recuerdo que hace un tiempo vino acá el CIFUP, que habían implementado como un botón rojo de denuncia. Es una muy buena práctica que todos lo podrían hacer, porque si no, de nuevo, es muy difícil detectar este tipo de actos corruptos si es que no se tienen los elementos. Habría que estar ahí de testigo en cada una de las jugadas, es complejo. ¿Cuál es nuestro marco jurídico actual? Está el Código Penal, que tiene un artículo donde se señala a los que en el juego se valieren de fraude para asegurar la suerte. Sí, esto funciona para algún tipo de tramposos en el juego, pero es muy distinto a lo que entendemos pretende regular esta normativa, como es las buenas prácticas en el deporte y la integridad deportiva. Entonces creemos que este tipo penal no aplica para estos casos. Después está la 20.393, la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, que, como decía el profesor anteriormente, tiene un concepto de corrupción entre privados, pero que es distinto a la corrupción en el deporte. Después está la ley del deporte y sus modificaciones, que hace poco, en noviembre del año pasado, hicieron la última modificación estableciendo inhabilidades perpetuas. Y después está la ley 19.913, que es la que crea la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, pero solo funciona para algunos sujetos obligados y, por lo que hemos revisado en el proyecto de ley, se establece para algún tipo de federaciones, pero con algunos topes de determinados por recursos públicos que anualmente reciban. Por lo tanto, muchas quedarían fuera. Y siento que o estoy convencida en realidad que el reporte a la UAF es eficiente y que funcionaría en estos casos. Algunas propuestas o ideas, sugerencias. Es la lámina siguiente, por favor. Agregar definiciones. Este proyecto no tiene una definición de a qué se refiere con integridad deportiva. Hay varias legislaciones comparadas que tienen definiciones sumamente completas. Tampoco se señala en particular qué es la manipulación de resultados deportivos, a qué se refieren puntualmente el proyecto. También creemos que es muy importante promover la colaboración público-privada y la cooperación internacional para asegurar o tener mejores resultados en las pesquisas que se realicen. Evaluar supervisión en tiempo real de las apuestas que se realizan dentro del país, dentro de la jurisdicción, eventualmente si es que se tramita con celeridad y si sale a la luz el proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas en línea, eso se podría hacer. Evaluar tal vez la posibilidad de crear una plataforma nacional de control de apuestas, eso existe en algunos países de Europa, y evaluar sanciones penales y su inclusión como delito propiamente tal en la ley 20.393. Finalmente, quedémonos con un mensaje, que no soy yo la autora del mensaje. Una más, por favor. Así es que sale. Parafraseando al gran Diego Armando Maradona, la pelota no se mancha, en el sentido de que las responsabilidades penales, en este caso la responsabilidad por corrupción deportiva, debería ser una responsabilidad penal o bien de las instituciones cuando no se ha incumplido el deber de dirección y supervisión, y no debería extenderse a el resto de los deportistas, ni a los países, ni a los clubes, mancillando su integridad, honorabilidad y reputación. Presidenta, queríamos ofrecernos, hasta aquí llega la presentación, y eventualmente nos ofrecemos para hacer llegar una minuta con comentarios puntuales al articulado del proyecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Francisco y doña Sandra. Agradecemos mucho ambas presentaciones. Va a apoyar muchísimo y ayudar muchísimo en la discusión de este proyecto cuando comencemos a revisarlo.
No voy a ofrecer la palabra porque estamos con el horario, con el tiempo súper en contra y tenemos que seguir discutiendo el proyecto que estaba en primer punto. Así que muchas gracias A usted. doña Sandra y muchas gracias don Francisco. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Las dos. Sí. Sí. Vamos a invitar entonces a que pasen a la mesa al señor Ricardo Viteri, la señora Patricia Araya y a la señora Pamela Venegas para continuar entonces con la discusión del proyecto de ley que modifica la ley 19.327 de derechos y deberes en espectáculos de fútbol profesional. Bienvenidos entonces. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Jimena que nos actualice en qué página quedamos. Estamos en la página 36, donde estamos viendo modificaciones al artículo 5. Ya, pero no. El artículo 5 que hablaba de las exigencias que tenía que cumplir el organizador de un espectáculo de fútbol profesional en los recintos deportivos. Entonces, estábamos en la página, sí, en la página 36, en la columna del medio. El proyecto propone reemplazar la letra F del artículo 5. Ah, eso, estamos sin quórum, presidente. Estamos sin quórum, entonces Sí, hay que llamar a los diputados. hacemos, suspendamos entonces, a Sí, que vamos a esperamos a que pedir, vuelvan. Vamos a suspender Vamos unos a minutos llamar, para vamos a poder llamar. hacer el llamado a los integrantes de la comisión. De ley que reemplaza la letra F del artículo 5 por el siguiente. Letra F, disponer de sistemas de control de acceso y de acreditación efectiva de identidad de los asistentes al espectáculo que permitan su identificación y cuantificación. Dicho sistema deberá contrastar datos biométricos del asistente y permitir la acreditación de la identidad de toda persona que ingrese a cada sector del recinto deportivo. Adicionalmente, dicho sistema deberá integrar recursos que permitan identificar y registrar a aquellos asistentes que hayan vulnerado o intentado vulnerar una prohibición de asistencia decretada por resolución judicial o administrativa o bien por ejercicio del derecho de admisión, además de aquellos que no cuenten con una entrada o acreditación válidamente emitida. A fin de cumplir con las obligaciones legales a su respecto, el sistema deberá recolectar y almacenar la información para que pueda ser entregada a la autoridad encargada del registro del artículo 30 de esta ley. En caso de que dicho sistema sea operado por un tercero ajeno al organizador, este deberá dar cumplimiento a esta obligación en los mismos términos señalados en el párrafo anterior, siendo en todo caso responsable el organizador del cumplimiento de esta obligación. Un reglamento técnico expedido por el Ministerio encargado de la Seguridad fijará los medios con que se deberá dar cumplimiento a esta obligación, los cuales estarán determinados de acuerdo con la categorización del partido respecto del sistema de control de acceso y acreditación efectiva de identidad, así como la forma de entrega de información. Tenemos una indicación del diputado Kaiser para suprimir de la letra F el siguiente texto. Dicho sistema deberá contrastar datos biométricos del asistente y permitir la acreditación de la identidad de toda persona que ingrese a cada sector del recinto deportivo. Ok, le voy a dar la palabra al diputado Kaiser. Diputado, eso sí que vamos a poner tiempo porque para poder avanzar en la discusión vamos a poner 2 minutos por cada intervención. Bueno, señora presidenta, ¿qué es lo que sucede? Lo que está haciendo el sistema es pesca de arrastre. En la práctica está identificando y guardando los datos de todas las personas, no importando si son culpables o no son culpables de haber cometido alguna violación de la ley de violencia en los estadios. Y en ese sentido es un elemento extremadamente invasivo. Yo no tendría ningún problema en un sistema que identificara biométricamente a las personas que están impedidas legalmente de ingresar, una vez que se hayan tomado también sus datos biométricos. Pero tomar todos los datos biométricos de todos los asistentes a los estadios a mí me parece que no es
la forma de corregir el problema. De hecho, estamos disparando con cañones a mosca y estamos pasándonos un poquitito más allá de lo que deberíamos en cuanto a lo que es la protección de la vida privada de las personas, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Don Ricardo, le doy la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidenta. Primero, observar que la indicación formulada por el diputado Kaiser va en contra no solamente de la propuesta del Ejecutivo, sino que de todas las mociones parlamentarias refundidas que tocan este mismo artículo, en donde todas se incorporan el control a través de datos biométricos de los asistentes. Esto responde en definitiva a un objetivo. ¿Cuál es el fundamento de tener sistema de control de acceso a identidad en los recintos deportivos? Y esto dice relación primero con identificaciones positivas e identificaciones negativas, en donde la identificación negativa dice relación con aquellas personas que no pueden entrar al recinto, sea por prohibiciones judiciales, ejercicio de derecho a admisión, o incluso aquellas personas que no tienen una entrada o una acreditación válida para poder ingresar. Eso es lo que hace la identificación negativa del sistema de control de acceso. Y por otro lado hay una identificación positiva, que es efectivamente, primero, que la persona que va a ingresar sea quien dice que es, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la persona aporte una entrada o una acreditación válida para ingresar por el sector que está tratando de ingresar. Y además de todo eso, de que esa persona no porte indumentaria del equipo contrario al sector en donde está ingresando. Si ingresa a un sector del equipo azul, no puede estar portando indumentaria del equipo blanco. ¿Por qué? Y eso tiene la finalidad en definitiva de que evitar riñas dentro de un mismo sector, que es algo que se genera, que genera muchos problemas adentro de un recinto. Y respondiendo directamente la intervención que hizo el diputado Guzmán por su intermedio, presidenta, se tiene que pensar que efectivamente acá cuando se habla de la recopilación o el control de datos biométricos hay que ser particularmente sensibles y cuidadosos en la regulación. Y es por eso que el proyecto del Ejecutivo lo que hace al incorporar estos parámetros, en primer lugar, no impone inmediatamente una técnica o un tipo de dato biométrico que deba controlarse, porque la técnica en definitiva de la biometría va evolucionando mucho más rápido de lo que lo hace la legislación e incluso la regulación a nivel infralegal. Es cosa de ver, por ejemplo, el último reglamento que sacó el Consejo de Europa en materia de controles de inteligencia artificial en materias de sistemas de vigilancia, de la semana pasada. Pero lo que se hace y lo que se hace regulatoriamente en este proyecto es, primero, que esos datos biométricos son parte de un registro que es el registro que maneja el Ministerio encargado de la seguridad, no una entidad privada. Por lo tanto, y ese Ministerio encargado de la seguridad, además de eso, que incorpora esta biometría, tiene estándares mucho más elevados ya en la Ley de Protección de Datos Personales para el manejo de esta información y con un acceso que es mucho más restringido y además restringido no solamente a particulares, a las personas que pueden ingresar, obtener esos datos del registro, sino que además a las finalidades por las cuales se pueden utilizar esos datos. Esa es la forma de proteger regulatoriamente el hecho de que se pueda incorporar biometría en los controles de acceso a identidad. Gracias, Presidenta. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, es mucho más barato tener una base de datos biométrica que solamente incluye a las personas que están excluidas de ingresar. Es decir, si usted está en un listado, es como los most wanted, ¿se acuerdan? El listado de fotos de los que no deben ingresar a un estadio, usted se presenta frente a la maquinita lo identifica, no puede entrar. Si entra, si no tiene un match positivo, entonces puede ingresar. Eso no debiese ser un problema. Por otro lado, lo que planteaba el gobierno por su intermedio, señora Presidenta, no vamos a eliminar a la gente que está trabajando en el estadio. Si hay alguien tan descriteriado de ir con una polera de la U al sector de la Garra Blanca, entonces, la verdad, podríamos decir que se está ganando el premio del Darwin Award, ¿no?, a la extinción de las especies, pero siempre va a haber alguien ahí del estadio que le va a decir, oiga, señor, quizás este sector no sea el mejor. ¿Ok? Planteémoslo así. No nos ahorremos también todo el personal de los estadios ahora utilizando solamente el sistema biométrico. Ese es otro punto. Y para cerrar, yo le tengo mucho más miedo al Estado teniendo control de todos los datos
que los privados. Porque el Estado tiene algo que los privados normalmente no tienen, que es gente armada. Entonces, a mí el privado me puede obligar a poco, el Estado me puede obligar a mucho. Y es por eso que tenemos un tema con la privacidad también respecto del Estado. No es el ciudadano el que tiene que ser transparente respecto al Estado, señora Presidenta, por su intermedio. Es el Estado el que tiene que ser transparente para el ciudadano. Nosotros somos, o sea, los ciudadanos son los patrones, el Estado es el empleado. Entonces, no olvidar eso, porque todas las estructuras o infraestructuras de seguridad que terminan siendo opresivas empiezan de la mano de decir, no, si esto lo necesitamos por un poquito más de seguridad aquí, un poquitito más de seguridad allá, y al final usted termina con la KGB, con la Stasi o con la Gestapo. Entonces, yo personalmente, siendo libertario, creyendo en los derechos fundamentales que también están garantizados en la Constitución, entre los cuales también está la privacidad, ¿ya? Creo que si usted tiene un listado de personas a las cuales está prohibido ingresar al estadio y para ellos tiene datos biométricos y esos datos biométricos están en este sistema y la persona muestra la cara, se identifica positivamente, no puede entrar, las otras personas no tienen por qué estar en la base de datos. No tienen por qué estar en la base de datos. Porque van a poder ingresar igual, porque no han sido recogidas por la base de datos. Y porque, por otro lado, también usted tiene un punto. Para tener un match negativo, es decir, que no ha cometido delito para ingresar, usted tiene que, en algún momento, tener una base de datos biométrica de toda la población. ¿Y eso? No. Compréndanme desde donde lo estoy viendo yo. No. Es demasiado peligroso. Es demasiado peligroso tener eso en manos del Estado. Yo no quiero vivir en China. Muchísimas gracias, señor presidente. Señora Pamela. Ahí. Por su intermedio, señora Presidenta, saludar a todos los presentes y en cuanto a este punto, complementando lo que también señalaba Ricardo, ¿por qué las personas tienen que estar en la base de datos? Me remito a la actualidad, donde todos los asistentes a los espectáculos de fútbol profesional, todas las personas que asisten a un espectáculo de fútbol profesional hoy en Chile están en una base de datos, que es una base de datos hoy que tiene ciertos datos como su root, por ejemplo, su nombre. Ellos también, cuando adquieren entradas a través de la etiquetera, que es uno de los artículos y una de las también modificaciones que nosotros presentamos en este proyecto y que hemos trabajado en la mesa con los asesores, en la etiquetera ponen otros ciertos datos, por ejemplo, la comuna donde viven, la ciudad donde viven. Eso nos ha ayudado para hacer algún trabajo, por ejemplo, en ciertos partidos donde los equipos de mayor convocatoria, los equipos más populares, van a otras ciudades. Pueden ir a Talca, por ejemplo, pueden ir a jugar con Copiapó Atacama, la final de la Copa Chile en Iquique, donde se hacen ventas georreferenciadas, privilegiando a la gente y a los hinchas de esos equipos que viven en esas zonas geográficas. ¿Cuál es también otra forma de tener estos datos y de por qué son importantes estar en la base de datos? Porque uno puede ver y uno puede ir trabajando, tanto con las autoridades como con los mismos clubes, y ir reforzando hacia dónde se están asistiendo las personas a cierta tribuna, de cierta edad, de cierto género, por ejemplo, asisten más a Tribuna Andes, asisten más a la galería, asisten más a eso. Todos esos datos sirven siempre, y nos sirven siempre para incluso la preparación de los partidos, en el traslado de los hinchas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Vuelvo a repetir la pregunta. Las personas tienen que estar en la base de datos, porque así se realiza un tratamiento de estos mismos datos con una responsabilidad que tiene este registro, el cual no es abierto a todos, porque pasó en algún minuto de que cuando habían ciertas bases de datos de ciertos clubes de fútbol, terminaban con direcciones hacia otras situaciones que no son el fútbol profesional. Esto resguarda que sea fútbol profesional, y además es una base de datos que es complementaria y que es un upgrade, para decirlo de alguna forma, de lo que tenemos hoy. Porque hoy en los eventos masivos y en el fútbol a lo largo del mundo se trabaja con datos biométricos. Está en Brasil, está en Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, el sistema uruguayo, la gente se inscribe. Y si hay alguien que en el ingreso no lo pueden detener, hacen un procedimiento y esperan al siguiente partido para que esa persona vuelva a ingresar. En Brasil tienen otro sistema. En Argentina todavía no, pero hay otras experiencias, tanto en Latinoamérica como a lo largo del mundo, donde el fútbol camina para esto, y son datos solo para el fútbol. Estos no son datos que nosotros compartimos con otras personas.
Y esa es nuestra responsabilidad. Gracias, señora Pamela. Diputado Kaiser. Señora Presidenta, la utilidad para el Estado no es un argumento cuando se trata de pasar a llevar ciertos derechos fundamentales. Que sea útil para el Estado, en este sentido, es irrelevante, es absolutamente irrelevante. Lo que sí está claro es que la misma tecnología y la misma base de datos que puede servir para determinar que una persona ya identificada, que no ha hecho nada, pueda entrar a un estadio, puede servir después para negarle un pasaje en tren o para negarle un trabajo. Entonces cuando me dicen, no, si aquí no hay ningún problema, esto se va a usar solamente para el fútbol. Yo no tengo ninguna garantía de que eso no cambie en 6 meses más, en 1 año más, ninguna, porque la infraestructura ya va a estar construida. Entonces la pregunta es, si nosotros efectivamente queremos pasar a un sistema de control biométrico, donde usted posteriormente, pues va a ser muy útil para el Estado, no me cabe la menor duda, tenga entonces cámaras en todos lados y pueda determinar qué es lo que hace cada ciudadano, independientemente de si es un criminal o no, todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en China? Si al final eso es lo que estamos... Pero es que no me mire como si fuese ridículo lo que estoy planteando. Porque lo que le estoy planteando es que nosotros estamos avanzando en esa dirección. Y evidentemente que ustedes, el Estado, no puede simplemente llegar y decir, ahora vamos a hacerlo en todos lados al mismo tiempo. Lo van a hacer de a poco. Lo van a hacer de a poco, ocupando un espacio primero, otro espacio después, y después interconectando los distintos espacios para tener una red de control total. Y eso es un peligro que yo creo que nosotros debiésemos evitar. Yo sé que en esta ley probablemente no sea especialmente relevante, pero usted no necesita, nuevamente, usted no necesita la base de datos de todos, biométrica, de todos, para establecer una base de datos o una identificación biométrica de aquellos que han sido condenados, porque el archivo, entre otras cosas, es más chico. Y usted tiene que tomar, y es relativamente fácil, porque usted para más remate tiene las fotos en el tribunal, le puede hacer todo el procedimiento, etcétera, y dejar entonces este tema biométrico de esa persona que tiene prohibición de entrada ya liquidada en el mismo tribunal. Pero aquí lo que quieren hacer es meter a ¿cuánta gente asiste a un estadio anualmente? ¿1 millón? ¿1,5 millones? Y empezamos por ahí, después sigue el resto. Entonces yo creo que, señora Presidenta, no debiésemos seguir por ese camino. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, diputado Kaiser. Pasamos a votar este artículo, esta letra. La indicación primero. Vamos con la indicación, o sea, en el fondo la letra, el numeral 8 en romano, sí. Con la indicación del diputado Kaiser primero, o sea, sin este texto que él propone suprimir. Así se votaría. Sí, don Ricardo. Disculpe por su intermedio, Presidenta. Hay otras indicaciones que están en otras mociones refundidas que también inciden de alguna forma en la misma indicación que presentó el diputado Kaiser. Sin ir más lejos, la 15919, que agrega también biometría. Y la 15890. Entonces, que forma parte del articulado. Claro. Entonces, depende mucho de lo que pase ahora. Perfecto, muchas gracias. Ponemos en votación entonces. Entonces, con la indicación del diputado Kaiser. Claro, o sea, sí, por eso es como si votáramos su indicación. Ahora, pero con el numeral. En el fondo completo. Pero primero votamos la indicación. Ya, para que le sea más fácil. Vamos a votar primero la indicación para que sea más fácil, claro. Primero la indicación del diputado Kaiser. Primero la indicación del diputado Kaiser. Claro, que en el fondo es con la indicación. Que busca suprimir el tema de los datos biométricos. El tema del archivo biométrico para todos. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. Voy a votar en contra de la indicación del diputado Kaiser. Considero que hoy día el fútbol necesita implementar todas las medidas tecnológicas que estén disponibles para efecto de garantizar la seguridad de los asistentes. Hoy día Chile está pasando por un momento crítico. Hemos visto como en otros lugares se han tomado medidas como por ejemplo el ingreso única y exclusivamente con carnet de identidad a distintas acciones. Por tanto, lo que se está buscando es darle seguridad a las personas que ingresan.
y en ningún caso yo puedo entender lo que plantea el diputado Kaiser, pero no puedo desconfiar de los medios que estamos implementando para darle seguridad a los asistentes a los recintos deportivos. Este es un problema que existe, que es real, que está afectando a las personas y en cualquier minuto vamos a tener un fallecido dentro de un estadio y lo que es peor es que nunca sabemos quiénes son los responsables. Por tanto, dentro de todas las medidas que implementa esta ley, creo que esta es una de las que va en la línea correcta. Así que voy a votar en contra de la indicación presentada por el diputado Johannes Kaiser y después votaré a favor lo que ha presentado el Ejecutivo para el literal F. Gracias, presidente. Diputado Kaiser. Voy a justificar mi voto. El fin no justifica los medios, señora presidenta. En este caso específico se está creando una infraestructura que puede ser especialmente peligrosa. Los datos y el control de datos va a quedar en manos del Estado y al estar en manos del Estado está también sometida a los vaivenes políticos del futuro. Estamos ayudando a crear una infraestructura que posteriormente puede llegar a ser dañina. Y por otro lado, no hay que olvidar una cosa, este país, de la mano de cada vez más cámaras, cada vez más control tecnológico, ha ido degradando su situación de seguridad también cada vez más. No es un problema de identificación de los criminales, muchos de los cuales tienen 20, 30, 40, 100 detenciones. No es un problema de detectar a los criminales. El problema es que en Chile en este momento no se encierra, no se sanciona como corresponde y no se hace cumplir la norma como corresponde. Entonces, lo que estamos generando es una infraestructura de seguridad que lo que hace es controlar al honesto, mientras que el deshonesto, gracias a tribunales, gracias a la falta de cárceles, etcétera, se mantiene libre haciendo lo que quiera. Esa es la situación, señora presidenta. Yo creo que es una mala idea sancionar al honesto por la incapacidad del Estado de sancionar y mantener controlado al deshonesto. Muchas gracias, señora presidenta. Diputado Zulantay. A favor. Diputado. Sí. A favor de la indicación. Diputado Giordano. Sí, también voy a argumentar. Tengo serias dudas porque este es un tema que tiene que ver también con la protección de datos, ¿no? Y dentro de la línea argumentativa que planteaba el diputado Kaiser, a mí no me gustan estos sistemas de control. Me genera una molestia que hayamos llegado a este nivel en la discusión. En eso comparto con el diputado, pero me parece que pensar que el registro biométrico es solo para ciertos casos. Voy a poner un ejemplo. Alguien puede ser condenado porque efectivamente cometió un ilícito, puede ser un error en cualquier momento, y a partir de ese momento existe su dato biométrico en manos del Estado, ¿no? Si uno estuviera pensando con esta imagen distópica lo que puede hacer el Estado, o lo que pudiera hacer un privado, yo no confío más en los privados que en el Estado. Creo que el Estado, por lo menos nosotros lo podemos controlar. Para eso tenemos un sinnúmero de instituciones que podemos ejercer el control, que regulamos, legislamos, y con el privado muchas veces se nos hace más complicado. Mi prevención iba por otro lado. Pero creo que efectivamente no se sostiene el argumento de tener una categoría específica para alguien que cometió algún delito versus lo que nos ha planteado el Ejecutivo de poder hacer una fiscalización en negativo o positivo respecto del ingreso a los estadios. Lo planteaba el diputado Guzmán cuando decía, bueno, acá tenemos gente que entra con un carnet falso, que pueden haber distintas razones, no necesariamente alguien que tenga prohibición de entrar al estadio, ¿no? Podrían haber otras razones, que tenga órdenes de detención, no sé, estoy pensando en abstracto, pero entiendo que esto apunta hacia una generalidad que es muy difícil de abstraer si es que no pensamos lo mismo. Yo voy a confiar en que acá existe una protección de datos que va a avanzar en línea. Además, voy a confiar en lo que se ha señalado, de que acá no hay un registro biométrico específico, sino que a medida que se vayan avanzando en términos tecnológicos tendrá que ir avanzando también la legislación y la protección de esos datos, y en virtud de aquello voy a dar ese voto de confianza y rechazar la indicación. Pero quiero decir que me conflictúa mucho esta temática. Gracias, presidente. Presidenta. En contra. Dos votos a favor, 3 en contra. Se rechaza. Entonces ahora votaríamos la letra F.
como viene en el proyecto del Ejecutivo. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. En contra. Diputado Zulantay. Abstención. Presidenta. A favor. 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se aprueba. Entonces, a continuación, tenemos en la página 37 el numeral, el romano 9, y en la página 38 el 10, y que todos tenían que ver con esta idea, por lo tanto, reglamentariamente se entienden rechazados, claro. Estos, el numeral 9 en romano, sí, y el 10. O sea, los que están referidos a la letra F, porque ya se aprobó algo que es incompatible con estas otras dos cositas. Ya. Ahora vamos a la letra G. Entonces estamos en el número 11 romano, que modifica el literal G en el siguiente sentido. Reemplácese la expresión medios de grabación a través de cámaras de seguridad que tengan por la expresión cámaras de seguridad en todo el recinto que permitan la visión completa de este y sus ingresos. Además deberán cumplir con. Después tenemos, dentro de lo mismo, reemplácese la voz final bis por la voz ter. O sea, tercero, en vez de tercero bis, es tercero ter. Después tenemos que el número 12, lo que pasa es que después tenemos una indicación que reemplaza el literal G completo. Entonces voy a... De la mesa de trabajo. Claro, esa es la propuesta de la mesa de trabajo. Entonces, tenemos una propuesta que viene del boletín 15.919-29 que propone incorporar en la letra G, a continuación de la palabra deberán, la frase emplazarse en todos los espacios destinados a la ubicación de asistentes, especialmente en las gradas, junto con... Y eso es todo en la G. Y después tenemos esta indicación que viene de la mesa de asesores, donde se reemplaza el literal completo por el siguiente. Disponer de cámaras de seguridad en todo el recinto que permitan la visión completa de este y sus ingresos. Además deberán cumplir con los estándares de calidad suficientes para identificar a los asistentes al espectáculo de fútbol profesional, junto con vigilar el perímetro del lugar donde se celebre el mismo. Estas cámaras deberán estar en funcionamiento continuo y ser monitoreadas permanentemente por los organizadores desde el sellado del recinto deportivo y durante el desarrollo del espectáculo, debiendo resguardarse sus imágenes por un periodo mínimo de 90 días, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3º ter. Le doy la palabra al Ejecutivo para que nos explique esta letra, por favor. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Esta letra G dice relación con la medida de seguridad consistente en las cámaras de seguridad que deben estar en todos los recintos deportivos. Lo que hace la propuesta del Ejecutivo y que perfecciona la indicación surgida de la mesa de asesores es justamente elevar el estándar respecto de dónde deben instalarse las cámaras y qué es lo que deben vigilar. Y en este sentido lo que hace es decir que las cámaras de seguridad deben permitir una visión completa del recinto y de sus ingresos, y además deberá cumplir con los estándares de calidad suficientes para la obligación de identificación que ya existe a nivel normativo para el organizador. Y la última parte, que en definitiva es el cambio de la nomenclatura bis por ter, es también por el cambio de norma que se hizo, donde el bis, que era efectivamente la entrega de los antecedentes para efectos de la investigación penal, ahora también pasó a ser el ter. Sobre esta materia, señora Presidenta, por su intermedio, en lo que dice relación con lo propuesto en el boletín 15.919, que dice relación con indicar que debe emplazarse las cámaras de seguridad en todos los espacios destinados a la ubicación de asistentes, especialmente en las gradas. Nosotros entendemos que tanto la propuesta del Ejecutivo, pero principalmente la de la mesa, incluye esos espacios, toda vez que dice relación con una visión completa del recinto y también de los ingresos del mismo, y que esto también está recogido actualmente a nivel reglamentario,
Eso, muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Ofrezco la palabra. ¿No? Pasamos a votación entonces. Por favor, Jimena. Entonces se vota la indicación. Sí. Diputado Giordano. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor. Diputado Zulantay. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado por unanimidad, 5 votos a favor. Entonces, como esta indicación es sustitutiva de la letra G, caen las otras modificaciones que ya leí. Ahora vamos a la página 39, el numeral en romano 13, que dice: incorpórase una letra H nueva, pasando la actual a ser I del siguiente tenor. H. Prohibir en coordinación con la autoridad competente el ingreso de personas que tengan órdenes de detención pendientes. Don Ricardo. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Señalar que el proyecto de ley no incorpora esta propuesta, señalar en el boletín 1519, toda vez que se puede bien analizar la factibilidad, pero existen las siguientes problemáticas que deben ser analizadas para darle una viabilidad. Primero es la responsabilidad en el acceso y manipulación de los datos que refiere a las órdenes de detención pendientes. Segundo, la frecuencia de actualización de dicha información. Y tercero, los mecanismos de comunicación de la actualización de esa información. Para estos efectos, recordar que las órdenes de detención pendientes tienen una frecuencia de actualización de minutos en los tribunales con competencia penal. Por lo tanto, una orden a la hora 8 puede dictarse la orden de detención y a las 8:05 puede revocarse. Eso plantea también una problemática operativa importante para los organizadores, que van a ser los obligados a controlar que las personas no ingresen, aquellas personas que tienen órdenes de detención pendientes. Adicional a eso, hay que pensar que en el ordenamiento jurídico actual, las órdenes de detención solamente son accesibles para personal policial. ¿Qué es lo que significaría agregar esta prohibición de acceso sin una ulterior regulación? Que haríamos responsable a Carabineros de Chile del ingreso de personas con órdenes de detención a todos los estadios, lo que implicaría que operativamente debiese disponerse de al menos de un funcionario policial con una gigapan por cada uno de los puntos de acceso de cada uno de los estadios de Chile en cada uno de los partidos que se jueguen. Nosotros creemos que en ese orden de ideas puede ser inviable operativamente, sin perjuicio de que se pueda revisar la factibilidad para tener una mejor propuesta regulatoria. Eso, Presidenta. Diputado Guzmán. Perdón, no me quedó claro el argumento del Ejecutivo, por qué motivo no se podría implementar. Entendí la parte de que una orden de detención puede cambiar introspectivamente y que no esté el dato actualizado al momento de hacer el control a la persona que está ingresando. Pero lo siguiente, ¿por qué tendría lo que tiene que ver con Carabineros? No entendí en qué afectaría eso. Don Ricardo. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Sucede lo siguiente. Para hacer un poco de contexto, en el trabajo prelegislativo del proyecto de ley, nosotros también consideramos todas las mociones que ya venían trabajadas, dentro de las cuales estaba esta indicación, y para poder trabajarla y ver la factibilidad nos reunimos con distintas instituciones competentes en esta materia, principalmente el Registro Civil, Carabineros, Ministerio de Justicia, también Poder Judicial. Y dentro de ese contexto, efectivamente, lo que sucede y el principal escollo operativo es justamente quién se hace responsable. Porque el sistema de control de acceso a identidad, el responsable es el organizador, sin perjuicio de que Carabineros operativamente pueda establecer controles aleatorios a través de controles de identidad dentro o fuera del recinto deportivo. En la medida en que se le impone bien al organizador el controlarlo, que no ingresen personas con órdenes de detención, lo que puede suceder es lo siguiente, y es quizás el principal problema jurídico, que al tener una orden de detención vigente, significa la orden es detener a la persona, ¿bien? Detenerla y ponerla a disposición del tribunal que emitió la orden, ¿bien?
Lo que quiere decir que si esa información no está debidamente actualizada en el sistema que disponga el organizador, se va a cometer una detención ilegal. Y eso podría disparar el índice de detenciones ilegales y estaría sujetando a personas que en definitiva no tienen una orden de detención vigente a que sean detenidas, puestas a disposición del tribunal, puedan eventualmente pasar un día tras las rejas a la espera del control de detención respectivo, por una orden que en definitiva debió ser actualizada en su momento. Entonces, lo que nosotros planteamos sobre este punto específico es que se puede analizar la factibilidad, pero hay que hacerse cargo necesariamente de cómo hacerla operativamente viable, de manera tal de que permita en definitiva que esa actualización de la información esté disponible en cualquier minuto para que no suceda esta hipótesis de gravamen al usuario. Diputado Guzmán y diputado Kaiser. A ver, primero, ese riesgo de que se detenga una persona, porque a ver, primero la indicación dice prohibir en coordinación con la autoridad competente el ingreso de personas que tengan órdenes de detención pendientes, o sea, el prohibir el acceso al espectáculo deportivo, no le está imponiendo la obligación de detención. Puedo entender que cuando uno está en presencia de un delito eventualmente pueda tomar la decisión puede detener, pero la indicación busca prohibir el ingreso. Pero usted decía que Carabineros hace controles de identidad en forma aleatoria, ¿cierto? Y ese riesgo de que exista una orden de detención no actualizada, ¿la tiene también Carabineros cuando hace un control de identidad aleatorio? Porque si esa falta de actualización, simplemente lo único que estamos haciendo es que ya no es aleatorio, es para todos los que ingresan. Y el problema en definitiva es mayor porque tienes más cantidad de personas que estás controlando, pero no es un problema de coordinación, sino que en definitiva la orden de detención al parecer no se actualiza tan rápidamente. Entonces, claro, usted dice, se nos van a disparar las detenciones, pero eso es un riesgo inminente si hicieran más controles de identidad al momento de ingresar. Y finalmente creo que es sumamente importante que aquellas personas que tienen orden de detención no ingresen a los estadios. Y si no está actualizada la orden de detención, bueno, es un problema del sistema que tendrá que coordinar. Por eso dice en coordinación con la autoridad competente. Pero no pueden ingresar a los recintos deportivos personas con orden de detención pendiente. Creo que es un poco el espíritu de lo que hemos legislado en toda esta tramitación. Gracias, diputado Guzmán. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Que ahí se nota, porque querían ponerlo online, en línea, con el Ejecutivo, el sistema. Sí, por ahí va la cosa. Querían poner el sistema en línea. Es decir, que tengan en la práctica, en tiempo real, la posibilidad de acceder tanto a los datos del estadio como el estadio a los datos del Ejecutivo. Es lo que planteaba desde un principio. Muchas gracias, señora presidenta. Don Ricardo. O señora Pamela, no sé quién va a responder. Gracias por su intermedio, presidenta. Primero, solamente para responder el planteamiento que hizo el diputado Guzmán por su intermedio. Aquí el problema que plantea la propuesta del diputado Guzmán es justamente el hecho de que establece en coordinación con la autoridad competente, que lleva al segundo problema que hice en la primera intervención, que es que hace responsable de manera conjunta a la autoridad respecto del control del sistema de estas órdenes de detención en cada uno de los puntos de acceso de cada uno de los recintos deportivos, de cada uno de los partidos en donde se dispongan. Lo que quiere decir que va a tener un sistema de control de acceso e identidad, por así decirlo, bipartito, porque hay algunas cosas que las va a controlar, en definitiva, el organizador y exclusivamente el organizador, y hay otras cosas que las va a tener que controlar en conjunto con Carabineros. Y por lo tanto, si pasa una persona con una orden de detención vigente adentro del estadio, va a tener una responsabilidad conjunta del organizador, pero también de Carabineros. Ese es el problema que plantea la indicación de la forma en cómo está redactada. Último comentario respecto del índice de error de los controles de identidad. Efectivamente, hay una tasa de errores en los controles de identidad respecto de órdenes de detención. Ahora, eso es una materia que la estadística la tiene Carabineros de Chile y la tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y esto responde a una de las cosas que dije anteriormente, que es la tasa de refresco de la actualización de la información.
porque, de nuevo, un tribunal muchas veces, un tribunal con competencia penal, dicta una orden de detención a las 8 a.m. y luego revisa y revoca la orden de detención 30 minutos más tarde. Entonces, el refresco de la información, incluso para Carabineros, no llega de manera inmediata. Y esa es la problemática que nosotros tenemos que tratar para que el espíritu de esta indicación pueda estar debidamente incorporado a nivel legal. O sea, por así decirlo, no nos oponemos a la idea, pero creemos que debemos desarrollarla con mayor atención y detenimiento para que no suceda lo que el diputado Kaiser también teme, que es que haya un control estatal sobre los inocentes. Muchas gracias, don Ricardo. Pasamos a votación, por favor, Jimena. Solo hacer presente que más adelante, en la página 40, está como la misma idea, en un texto con una redacción un poco distinta, donde también se incorpora una letra nueva que dice: deberán prohibir el ingreso de personas que tengan orden de detención pendiente, debiendo implementar todas las medidas de coordinación necesarias para su aplicación con las autoridades competentes. Entonces, claro, en el fondo, para que sepan que una va... Claro, por eso, es como para que la vean al momento de votar. En la página 40. En el 16. O sea, votamos entonces la letra, o sea, el numeral en romano 13, con esta letra H. ¿Y votamos la otra que está más completa? Sí. Estamos en la página 39, sí. Es que depende, porque si esta se aprobara, la otra cae. ¿Quieren revisarlo? No. Yo pondría en votación esta y, si les parece a los diputados, rechazarla. ¿Sí? Y votamos, exacto. O no sé, depende cómo la vayan a votar. Esta es una letra H nueva. Porque efectivamente la otra está más exacto. No es que el proyecto. No sabemos. El proyecto no es indicación. Es proyecto. Texto del proyecto. Ya, ¿la ponemos en votación entonces? La letra H. La letra H La letra de H de la página 39, numeral 13. Sí, diputado Kaiser. Si rechazamos la letra H, la indicación posterior del diputado Zulantay no se cae, ¿o sí? No, hay que votarla. O sea, tendríamos que votar primero la indicación del... Es que no sé, ahí ¿cómo va la por el cuestión? orden. Lo que pasa es que aquí están, a ver, en la página 40 está el numeral 16, ¿cierto?, en romano, que agrega una nueva letra I, ya, que es muy similar a la que íbamos a votar. La indicación del diputado Zulantay es para reemplazar, entiendo yo, la letra I, por lo tanto no tiene que ver con la H. Exacto. Así lo entiendo yo, así entiende la Secretaría. Aun cuando dice agréguese una nueva letra I, está reemplazando el numeral 17. Está referido al numeral 17. Ay, pero aquí tenemos dos letras H, ¿no? Sí, hay que decidir por una de las tres. Porque eso es lo que confunde. Dos letras H. Sí, pero no son iguales, diputados, porque una habla de los menores, habla de menores de edad. Sí, sí, sí. Y la otra es en general. Lo que pasa es que hay dos boletines. Claro. Sí, don Ricardo. Disculpe, gracias por su intermedio. Lo que yo entiendo es que, de lo que tengo anotado, efectivamente acá hay harto texto mezclado, pero la indicación del diputado Zulantay efectivamente lo que hace es un texto similar al de la letra H del boletín 15919, pero lo incorpora como una nueva letra I, en definitiva, que es: deberá prohibir el ingreso de personas que tengan orden de detención pendiente, debiendo implementar todas las medidas de coordinación necesarias para su aplicación con las autoridades competentes. Lo incorpora como una letra I. En cambio, la del boletín 15919 lo que hace es un texto que en términos gruesos tiene el mismo espíritu y el mismo objetivo, pero lo incorpora en la letra H.
Entonces, no sé si para efectos de la votación podrá ser clarificador eso. A mí me parece que la letra H del boletín 15919 recoge la idea y por lo tanto si se rechaza a la misma razón, la misma disposición, creo yo. Gracias, presidente. ¿A distinta redacción? Exacto. ¿Distinta votación? Pero a ver, un tema... Voy a hacer una pregunta a la secretaría. Si son distintas, porque entiendo que son distintas letras y distintos boletines, entonces votemos ambas. O sea, que sigamos el orden. Exacto. Yo solamente le hice presente que había una norma muy similar sí. con una redacción diferente. Ok. Pero sigamos el orden. Vamos a votar entonces la letra H del número 13 romano. A ver. 13 romano. Sí. Página 39. Sí, diputado Kaiser. 200. Sí, a ver, ahora sí. Lo siguiente, la letra I, o sea, la indicación del diputado Zulantay, integra tanto la letra H en sus distintas formas. La primera letra H del 13 y en el 14 también hay una H que dice disponer las medidas de recursos suficientes y idóneos para impedir el ingreso al recinto deportivo, etcétera. Si no me equivoco, o sea, cubre más de una indicación. Entonces, Sí, por eso vamos a votar. si votamos a favor de esta, ¿no podríamos votar a favor de la...? Igual la podemos votar. ¿Sí? Porque están en distintas letras. Sí, pero terminaríamos con un texto donde se repiten la norma. Y son de... ¿No? son distintos boletines, además, diputado. Sí, sí, pero es que se repetiría se repetirían ciertos elementos que ya están incluidos o que estaríamos votando a favor ahora. Por ejemplo, cuando dice prohibir en coordinación con la autoridad competente el ingreso de personas que tengan órdenes de detención pendiente, revisar, sellar, todo eso, Pero, a ver, por favor. Sí, correcto, lo siento. Eso, ya. Pongamos en votación la letra H, por favor, Jiménez. Diputado Giordano. Sí. En contra. Diputado Guzmán. Más completa. Voy a votar a favor, sin perjuicio que puede que esté mejor en la otra, pero prefiero votar a favor mi indicación. Diputado Kaiser. A favor, señora presidenta. Diputado Zulantay. Me deja un poquito al final. Presidenta. A favor. Diputado Zulantay. A favor. 4 a favor, 1 en contra. ¿Podemos tomar el acuerdo? Aprobado. Para mejorar su redacción de dejarlo en la forma que está redactada. ¿Podrá o no? ¿Cómo? Ya está aprobado. No, es que tendría que hacerle una invitación. Ya está aprobado, sí. Ya está aprobado, sí. Ya está aprobado. Sí, pueden reabrir. Claro que sí. No, si solo presenta es que se adecue la redacción a la forma que está redactada en indicación 16. Ok. ¿Le parece a la secretaria? Es que es como... Es lo mismo en realidad. En ese caso tendrían que aprobar el otro, yo creo, porque es como... Diputado Giordano. Que tengo una consulta para la Secretaría porque se acaba de aprobar la letra H que había propuesto el diputado Guzmán, independiente de la modificación a la que se le puede hacer a esa redacción en específico. Sin embargo, la que seguía después
era una indicación mucho más amplia, porque además dice disponer las medidas y recursos suficientes y idóneos para impedir el ingreso al recinto deportivo en que se desarrolle un espectáculo de fútbol profesional de personas que tengan vigente una prohibición judicial o administrativa de asistir a espectáculos de fútbol profesional o por el ejercicio del derecho de admisión o de quienes no cuenten con una entrada o acreditación válidamente emitida. Eso se estaría perdiendo en la práctica. ¿Por qué? ¿Cómo se rescataría? Porque entiendo... Pero son es que, distintos boletines. Pero son, digamos... El mismo literal. Le voy a pedir a la secretaria que nos oriente, por favor. Yo les pediría que no se enreden mucho. Mira. Yo les pediría que no se enreden mucho con las letras porque esto va a cambiar. Incorpórese una letra H nueva. Es una letra nueva que quizás cuando armemos el texto ni siquiera va a ser esa letra. Eso nosotros lo vemos. Después reemplácese el literal H, que es el literal vigente, o sea, son cosas diferentes. Aquí lo que acabamos de aprobar, o se acaban de aprobar, es agregar una letra. En la otra están reemplazando una letra vigente, de un texto vigente. Podemos aprobarlo todo y va a quedar exacto. O sea, eso es. La siguiente reemplazaría la H, a la H que actual. está en el texto legal vigente. La que vamos a... Sería como la I, la que estamos... Claro. Pero eso nosotros después lo arreglamos, eso lo podemos arreglar porque eso es formal. Eso es formal. Okay. Pero lo que nos piden a nosotros es que adecuemos la redacción. A lo otro es como... Tendrían que haber aprobado la otra. Ya, bueno. Esa es la cosa. Vamos... Si quieren reabrir debate, pueden reabrir debate. Nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutitos, pasemos a la siguiente. Entonces, ahora es reemplazar el literal H del texto vigente por el siguiente. Disponer las medidas y recursos suficientes e idóneos para impedir el ingreso al recinto deportivo en que se desarrolle un espectáculo de fútbol profesional de personas que tengan vigente una prohibición judicial o administrativa de asistir a espectáculos de fútbol profesional o por ejercicio del derecho de admisión o de quienes no cuenten con una entrada o acreditación válidamente emitida. Ok. ¿Ponemos en votación de inmediato esa letra para aprovechar el tiempo? Si no tienen ninguna objeción. Ok, pasemos a votar entonces. Jimena, por favor. Diputado Giordano. A favor. Diputado Guzmán. A favor. Diputado Kaiser. A favor. Diputado Zulantay. A favor. Diputada Olivera. A favor. Presidenta. A favor. 5 a favor, aprobado por unanimidad. Ok. Vamos a dejar hasta acá hoy día la votación. Estimados colegas, mañana estamos citados a las 11 de la mañana. Es solo 1 hora, así que, o 1 hora y media. Ya, hasta las 12:30. Entonces, intentemos estar mañana para poder avanzar en este proyecto. Bueno, ahí cada bancada, cada sector tiene que asumir la responsabilidad de diputado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, le damos las gracias a Ricardo, a la señora Pamela, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.